Hola de nuevo, seguimos con la Transpirenaica, pero hoy no empiezo como acostumbro a empezar, que es un vídeo de entonces explicándoos lo que iba a pasar, sino que empiezo explicándoos un poco la situación. La verdad es que ese día estaba cansado, estaba un poco estresado, me había costado bastante encontrar dónde dormir cerca de Viella y la verdad es que había pasado una noche bastante mala y además la previsión del tiempo me obligaría a cambiar bastante los planes de viaje. De hecho, iba a desviarme casi 3 o 4 días de la ruta porque la previsión era muy mala y esto es algo que todavía estaba aprendiendo a gestionar y estoy aprendiendo a gestionar. Así que nada, vamos con el vídeo, pero el vídeo de hoy no va a ser un vídeo lleno de emociones o paisajes bonitos porque las emociones eran un poco distintas. Vamos. Bueno, he podido hacer casi todo, he arreglado la matrícula y he comprado comida que me hacía falta. Me queda pendiente llenar agua y lo de la ferretería pues no he encontrado nada que se ajustara a lo que necesito, así que bueno, voy a tirar hasta la siguiente. Pero ahora tengo un problema mayor, que es que en toda esta zona va a llover en los próximos 4 días. Y evidentemente no quiero estar aquí con lluvia, con lo que voy a seguir por el track que tengo, pero voy a hacer una parada en Aïnsa, que también va a llover, pero es un pueblo que me gusta muchísimo y espero que dé treguas y pueda pasear. Y voy a tirar luego hacia Francia ya para ver si puedo llegar a la Sala de la Verna y a la Mesa de los Tres Reyes y todo esto. Es una putada el tiempo, pero esto es incontrolable, así que solo puedo adaptarme y seguir, porque es que mirad, toda esta zona de aquí, estos puntos de interés que me había marcado, llueve los próximos 4 o 5 días. Además, el South de Pich y los Wells de Jueu, las pistas están cerradas a vehículos grandes como el mío hasta el jueves día 15, con lo cual tampoco puedo ir allí. De manera que lo único que me está pidiendo Viella es que siga adelante con la ruta y que me adapte. Así que nada, voy a llenar agua y voy tirando para Aïnsa, que si no se me hace tarde otra vez y acabo comiendo a las tantas. Os voy contando. Menudo rollo. En fin, no sé qué voy a sacar de esto, pero espero que algo. Chao. Bueno, aunque ha sido distinto de como esperaba, la parte de la Transpirenaica que pasa por Cataluña ha terminado aquí, acabo de entrar en Huesca y a ver qué me depara el tiempo, porque la previsión es muy mala, pero no veo nubes, así que no sé. Voy a ir a Aïnsa, como os decía, y a partir de ahí voy a ver cómo planifico el resto. Os voy contando. Paisajes más curiosos, me encantan. Bueno, ya he llegado a Aïnsa y voy a ver si en el restaurante Fes, que estuve hace un par de años, me dan de comer, porque me da mucha pereza prepararme la comida.
Vamos allá. Pues no es posible comer porque está cerrada la cocina. Así que nada, voy a buscar en otro sitio. Son las 4 de la tarde. Tras probar 4 restaurantes, encuentro una pizza sin gluten aquí, así que no tengo opción. Voy a probarla y ya está. Luego a pagar el parking porque son 6 euros, antes eran 3. Y luego a pasear por el pueblo. Voy contando. Bueno, ahora que ya he comido ya tengo fuerzas para ir a descubrir el pueblo. Vamos allá. Bueno, como os podéis imaginar, viajar solo a veces tiene altibajos y ese día estaba bastante bajo de ánimos. La verdad es que estaba siendo un viaje muy bonito y a la vez muy intenso también, porque había tenido varios momentos de estrés y mucha adrenalina en los últimos días. Y como os decía al principio, pues ese día estaba desanimado porque la previsión del tiempo era realmente mala para los siguientes 4 días. Y además el punto de carga de agua de Viella estaba cerrado en el horario que había querido ir. Había llegado a INSA y no funcionaban los parquímetros con tarjeta. No tenía efectivo. Bueno, bastantes cosas estaban saliendo como no quería que salieran. Y bueno, pues tras pasear por el pueblo, un rato empezó a chispear y aproveché para refugiarme dentro de Viki y aprovechar para avanzar en la preparación de la colaboración con Milena Maric, que es una chica de Serbia con la que hicimos una colaboración sobre cómo es vivir sin gluten en Belgrado y luego en Barcelona. De hecho, os he puesto los enlaces abajo porque salieron unos vídeos muy chulos en los que creo que lo que podréis ver ahí es bastante representativo. Y bueno, a medida que avanzaba el día y la noche también, pues el tiempo no hacía más que empeorar y como veréis, pues no tendría más remedio que elegir entre seguir con la Transpirenaica a pesar del mal tiempo y sin poder hacer lo que quería, o ir a buscar mejor tiempo a otro sitio. Y ahora veréis lo que pasó. Sigamos. Bueno, como podéis imaginar, esto que veis aquí no son los Pirineos ya. Estoy a 130 kilómetros más o menos al sur del Pirineo aragonés porque el tiempo que pintaba era muy malo. Durante toda esta semana pintaban lluvias, además lluvias fuertes. Me tocaba hacer zonas del Valle de Hecho, el Valle de Ansó y demás, y no quería ir por allí con lluvia porque al final habría estado dentro de la furgo todo el rato. Y precio por precio, pues prefiero estar aquí con solecito, buen tiempo y también aprovechando el tiempo para grabar el vídeo de la vaca, que os quiero mostrar la que he instalado. Así que nada, voy a estar aquí un par de días. El vídeo de la etapa de la Transpirenaica va a quedar parado, pero lo voy a recuperar cuando vuelva para Jaca a finales de esta semana, espero. Y nada más, voy a buscar un sitio donde pueda volar el dron, que por aquí
con los molinos no me apetece mucho y voy a por los vídeos y ya os sigo contando cuando esté volviendo para Jaca. Hasta luego.